Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Una nueva entrega de... ¡El Rememberazo! Novena entrega. Number 9. Number 9. Number 9. Oigan, ya alcanzamos Star Wars en episodios. Ya somos nueve. una saga. Ya somos una saga. No, pero falta. Y los que nos Porque la faltan. Esperen los... No, pero en spin-offs. puros vale. episodios son 9. Vale. Ya va a Son ser el Mandalorian. Mandalorian. ¿Quién va a ser Mandalorian. Yoda? Mandalorian. Puede ser Yoga. Mandalorian. también. No, Mandalorian. Mandalorian. Sí, ya somos una saga. Ya en Ay, esta decir, ya novena somos entrega. unas señoras No, mandilonas. No, Joel solo, Joel solo. solo yo. Pero tiene razón mi hermana. O sea, la verdad es que viviendo con puras mujeres, entre mis tías, mi mamá, mi abuelita, mi hermana, pues también. Estaba difícil que no me Que volviera. fueras hombre. ¿No? No. Pero pues bueno, ya eso Pues, quedó. salud en por el- eso, exactamente. amigo mío. Salud. Porque ahora sí me uní con Ah. ustedes al equipo de De la cervecita. Ay, sí, qué Eso. bueno. Ujú. Ya descargué las Ya te dan temporadas chance. de Vikingos. Ya voy a empezar. Ya. Ya vas a Ahora ver sí voy a vikingos, poder vean decir vikingos. Skull. Chulada. Skull. Game of Thrones, ¿qué? Eso. Vikingos. Sí. Esa sí es. Sí, después de ver el final de Game of Thrones, ya Sí. dices, Del "Ah, Game of Thrones. me aventé Triste. todo esto para esto, Te Para pones el- triste. ajá. para esta estupidez. Pero bueno, Pero viking. ¿cómo Novena están? entrega. Bien, ¿cómo estás, mami Ricky? Bien, mis hijos. Excelente. Fausto, Has traicionado, Gómez. exacto, Joel Valencia, Liz Gómez, Fausto Carreto, He pero has traicionado. traicionado al Caballero de la Noche. ¿Crees? Pero es que esta me gusta. Es de cuando Batman mata a Superman y se pone su traje. Exactamente. Que ayer fue recientemente fue la DC Fandom, la Ajá, convención sí. digital, pero Antier, ¿no? ayer, bueno, la sábado, semana. la Bueno. semana fue. Pero sí, oye, Una me quise cápsula poner de- mi playera de Superman. De Superman. De Superman. Órale. Pero bien. Y bueno, también estábamos platicando acerca de Batman y de todo este rollo. Digo, el tema de hoy no es de Batman, No, pero ni de antes de entrar al Superman. aire, ni de Superman, pero estábamos platicando acerca de Batman y del universo de Batman. Y los jóvenes titanes, están haciendo bueno. que la nueva generación también de Sí, fans. con todo, ¿eh? de- Eso es de- muy bueno. Tuvieron, Sí. yo creo un que acierto con los jóvenes muy, titanes. Pero muy ¿cuál de grande. todas? acierto. ¿Caricatura? Caricatura. Esta es de ¿Caricatura? caricatura. O la de... No. Porque hay una ya de Es que hay personajes. una que es Esa como es la Los animada, Descendientes, la ¿no? animada noventera 2000 de Ajá, Batman, la- que se parece así como esa animación. No, No. es una donde están Como caricaturas más chistosones. chistosones y más chavitos. Ujú. Y esa mi hija... Por eso los jóvenes titanes, Jóvenes Cyborg, titanes. Sí, sí, sí. pues como los Tiny Toons. Ajá, Ah, pero Pero de de- PC. ajá, Ajá, pero es- de Sí, superhéroes. chistosona. Exactamente. Como los Pero ya después haremos otro capítulo de todo donde eso. hablaremos Pero del sí vamos universo a hablar, de- sí vamos a tocar temas de Sí. historietas, Sí. pero más acá. O sea, Más, no nos o vamos sea, a meter a cómics norteamericanos exactamente. ni nada. Nos Sí. vamos a ir a México, Puro Latinoamérica. Puro mexa. Vamos a hablar de historietas, no tanto así de No de cómic, historietas, ajá. ¿no? Bueno, es que sería Pero es historietas, Exacto, revistas. semanales, Ujú. vaya, publicaciones, Fanzine. fanzines, de las cuales, la verdad es que hay una variedad muy importante en nuestro país y que Ujú. seguramente antes de la época de las redes sociales, antes de la época de la digitalización y de donde ya puedes encontrar todo desde donde quieras, antes había que irse a parar, si no a la librería, al puesto de Al puesto de periódicos revista, claro. para tener tu publicación favorita, que era lo que realmente antes a nuestros papás y quizá todavía a algunos de nuestros abuelos les tocó sufrir el regaño por gastar su dinero en tonterías, ¿no? Dejadas, Sí. ¿no? Porque Entonces, lo que nosotros en nuestras épocas era gastarse el cambio en la En las maquinita. maquinitas, claro. O sea, mi papá se iba a comprar su Calimán, por Ujú. ejemplo. Ah, claro. Ujú. ¿no? Entonces, hoy vamos a platicar de esas historietas, por no llamarlas cómics, de origen mexa, que fueron el deleite de por lo menos un par de generaciones, ¿no? Chichiñol. Vamos a hacer un recuento de las que Mami Ricky tiene Órale. Y luego le sumamos. y luego le sumamos, ¿no? Yo tengo una que esta es un gusto sobre todo por mi papá. ¿Ok? Él de repente, este es un recopilatorio que hicieron no hace mucho de Ríos, pero es precisamente mis supermachos, que así se llamaba esta historieta. Opresores. Mi supermacho. Opresores.
No se crea. Son más macho No que siento tú. mamón. No es cierto. Te engañé. Me hackearon. No, era yo. Está editado. Como decía, Es mi voz, pero no es mi voz. Sí, es mi voz, Decía, pero no era yo. El precioso. Ajá, el precious. El precioso. Pero bueno, Oh my es esta historia que es como muy de los... Empieza en los 40s Oh, y se va hasta ok. los 70s todavía. Ok. Y retrata pues, vaya, es como este corte social político que manejó siempre Ríos, porque lo que platicábamos que no hace mucho falleció. Y entonces, pues, el personaje central es Chom Prieto. Chom. Chom. Chao. Chom. Ok. No, Chom Prieto. Y él, pues nunca tiene trabajo, nunca hace nada, pero siempre anda como viendo todo lo que pasa en su pueblo y en todo el mundo. Entonces, es una historieta que en su momento tuvo bastante empuje y mucho éxito, y pues también yo creo que impulsó por mucho la carrera de Ríos, y que mantuvo siempre este corte, ¿no? De que sus libros incluso eran entre historietas, pero también muy Crítica. informativas. Era una crítica Es una al crítica gobierno. Y obviamente se va social más a la política. izquierda que, ¿no? No Sí, necesariamente. él es como más libre, era O mucho sea, más liberal. exacto, o sea, el tema de los pasquines y de todo este tipo de publicaciones que se inclinaban por temas políticos era hacer Oposición. una, era la exactamente, ¿no? Más que tomar una postura, era hacer oposición, porque recordemos que hasta el año 2000 Ujú. se termina prácticamente un legado de hegemonía De 75 de años. 75 años, ¿no? Exactamente, de un gobierno, de un partido en el gobierno, ¿no? Ujú. Que era el partido oficialista, y que a final de cuentas, hagamos un repaso, el PRI estuvo en el poder con diferentes nombres, pero como institución al frente de este país por prácticamente 7 Y décadas. lo ¿no? más irónico de todo el asunto es que por 75 años nos gobernó un partido que proviene supuestamente de la revolución. Revolución Mexicana. Y la revolución supuestamente surge para liberarse de la dictadura de Díaz. Exactamente. Mi Porfi precioso. Yo sí soy Team Porfirio Díaz. Pero... Trenes. Díaz. Trenes. Y Díaz. Team Díaz. Pero por Bruno Díaz. También. También. Entonces era como bastante cómico. Vaya, Sí. México lleva la comicidad en todo. En todo. En Y, todo. y digo, sin entrar tanto al tema político, que al final de cuentas el podcast y nuestras diferentes emisiones no son de una crítica política, sí vale la pena hacer este pequeño paréntesis de por qué Era habían, tan- ¿no? claro. Estas publicaciones. Es que además estas publicaciones, la mayoría de historietas o de revistas que se veían en ese momento, iban hacia esta cuestión de evidenciar la situación política y social que se vivía. Mis Supermachos, Los Agachados, que también es de Ríos, es muy puntual en eso. Y después, no sé si ustedes se acuerdan, precisamente, yo creo que es de las más emblemáticas, La Familia Burrón. Ujú. Ah, Y La Familia Burrón es Una crítica también. es una crítica a la clase baja de nuestro país, pero de hecho son los papás, los Burrón, ¿cómo se llama? Tacuche, que de hecho es esta señora, por ejemplo, Borola, que es Borola y Regino. Borola Tacuche era una niña rica que tiene un amiguito pobre, crecen, se enamoran y se casan. Y ella pues se va a vivir con él y yo él estoy dice, aprendiendo. vas, Yo estoy aprendiendo. vas a vivir. Igual. Y pues hablamos también del contexto de la sociedad mexicana de, pues aunque eres rica, si te casas con el pobre, pues tienes Ya, que vale, vivir con el ya. pobre, porque tienes que acomodarte a lo que tu marido te pueda dar. Pero el pobre ve la oportunidad de mejorar la raza con la niña rica. Con la niña ¿no? rica, claro, ahí ven. Y ella siempre se está acordando regularmente durante los números de La Familia Burrón, pues de la vida casi que tenía cuando era rica, ¿no? Entonces Ah, no falta ok. también que sea esta cuestión hasta como un poco de Los contrastes. de ¿no? los contrastes. Entonces, La Familia Burrón era la representación tal cual de la familia promedio mexicana. Ujú. Porque pues no vamos a olvidarnos que México no estamos llenos de ricos. No. ¿Qué? No. ¿Qué? ¿Cuántos somos? ¿Qué? ¿Cuántos somos, Ray? No somos O sea, white. ¿cuántos quedamos entonces? O sea, obvio nosotros vimos en nuestros Cadillacs a la marcha al diablo, obvio. Claro. No, pues Obvio. claro. Ese abuelito. Entonces, pues de ahí viene la familia Burrón,
Te digo, esta, no sé si ustedes se acuerdan de Hermelinda Linda. Sí, de hecho, la adaptación a la Yo vi pantalla la grande, película. exacto, Es la de los hizo 80. Evita Muñoz, Chachita. Chachita, ¿no? ¿Qué? Que refleja una bruja, Ah, es una bruja. ¿no? Pero toda se arreglaba, ¿no? ¿Cómo era? No, de hecho, hasta- era el tema de la bruja mexicana era el ojo, Ajá, un ojo la no verruga. tenía, la Ajá, verruga, la la verruga, nariz, con el pelo. el cabello, estropajeado, Gordito, llenita, sí, ¿no? claro. O sea, chubby. Y ella lo sabía, incluso en la misma historieta, que de hecho ella es el caso de un spin-off, porque ella salía en uno que se llamaba Burrerías. Entonces, de ahí, pues se dan cuenta que está funcionando y hacen la propia historieta de Hermelinda Linda. Que es muy curioso porque ella tiene una hija que sí es muy bonita, Hermelinda Linda. Pero ella, a pesar, y está muy consciente de Como que los físicamente no es atractiva, Ah, bueno. pues hace todo lo que puede con sus pócimas y todos sus clientes. Muchos terminan hasta enamorados o teniendo cierto romance con ella, con Hermelinda Linda. Y en efecto, en los 80, Evita Muñoz Chachita hace la Hace la película. película. Ujú. Así es. Ya sin trenzas, ¿no? Ah, Ya es que porque se había las cortado. De hecho, Hermelinda es de Eh. los 60, imagínense. O sea, estamos hablando de historietas que tal vez nos tocaron ya lo último, porque la mayoría, el Sí, boom ya no fue estaban. entre los 40, 50 y 60. Exactamente. Y De seguía. 40 a los 60. Fue el boom de todas Me- estas. me- El Memín Pinguín. Ese es Memín otro. Pinguín, otro. Y yo creo que hay también el retrato que habla. De Dorian Gray. No, estamos hablando de la descomposición social, de las diferencias económicas. Memín Pinguín, porque muchos le decían pingüín, pero no era Pingüín. pinguín, Pinguín. porque eran pingo. Ajá, de ¿no? todo. Entonces era Memín Pinguín. Y lo que ahí retrata también es una... Clasista. no, es que en México realmente hay una población importante de gente negra, o sea, de Ujú. africanos Ajá, que eres llegaron a México. un afroamericano. Un afromexicano. Un porque es afromexicano. afroman, se Ujú. te sube a la cabeza. Porque es Afroman. afroman. Ajá. Entonces, esto también lo que buscaba era reflejar cómo esta lucha de clases sociales siempre, digamos que ya por antonomasia era la persona que ayudaba en el hogar, la persona que chacheaba en el hogar, si contratabas a alguien, si no era indígena, tenía que ser negra. Ajá. Entonces, Eso es verdad. lo que se metía en tantas broncas, Memín, y por eso era Pinguín, era porque además de todo lo que hacía la mamá, por conseguir el dinero para la casa, por sacar la casa adelante, mantenerla limpia, Ujú. tratar de darle una educación al chavito, el otro, o sea, le valía 3 kilos y se ponía a hacer sus desmadres, ¿no? Sí, Se claro. vuelve ajustador. Un saludo. Entonces, pero era una historieta que también servía mucho como ejemplo de los papás para decir, porque tenían también esta parte de la moraleja. Todas, ajá, te tenían. Entonces, ¿Y sabes quién hizo Memín Una Pinguín? lección. Esta señora Vargas Dulce, Ajá. la que creó, la misma que hizo Rubí y que hizo El pecado de Oyuki, ella es la que creó Memín Pinguín. Por eso también era medio melodramático de Sí, repente, era- ¿no? no, era Y la bastante onda esta de la dramático, mamá. de y la todo. mamá Pues es que plegada. Vargas Dulce era el drama, señor, Verde, drama. Porque era como Eso Ella me creó a sorprendí. Memín Pero si Pinguín. era chido. dramático, yo me acuerdo alguna vez de alguna y lloraba y ¿por qué, ma? No me quiere, Ajá. ¿por qué eso? Pero pues ya sabemos de dónde Sí, viene. sí traías. Lo traen las Traía. venas, Memín Pinguín. A pesar de este, porque el niño es entre niño y adolescente. Por eso también trae estas ondas Que como de ser también medio tuvo problemas con lo rebeldones. de que lo querían quitar, ¿no? Que Y ya por un tema, actualmente por un tema según esto de racismo, como que el incluso, Apu, ajá, de los que en Estados Simpsons. Unidos no querían recibir incluso a Memín Pinguín por eso, porque lo consideraban racista. Estados Unidos, neta, el país más racista de este mundo. Es la doble moral, es la doble moral. Nos vienen a hablar a nosotros de Ajá. racismo. No Tú a sean mí payasos. me vienes a hablar de moral. Dijera mi Niurka, tú a mí no me conoces. Te topaste con el muro de Berlín. Hashtag. Hashtag, tú a mí no me conoces. Ajá. Era una de las que yo, por ejemplo, recuerdo más. A mi mamá le gustaba mucho Memín Pinguín. Y Ujú. como parte también de esa oleada de historietas extranjeras que llegaron a México, yo Ujú. tendría que rescatar y resaltar dos, que es Condorito. Ah, Es Condorito, la que te iba a de decir, Chile. que de hecho Condorito es como el manga, ¿no?
Pues, Porque ajá, o ya sea, metían las chavas acá. es que... Era medio, no empezó siendo así, de No. hecho Condorito tiene un inicio muy chistoso porque, bueno, Bueno, creo que bastante empezó en el interesante. periódico, ¿no? ¿Empieza en periódico o no? Sí, pero el creador de Condorito vio una película de Disney. ¿Se acuerdan de cuando Pato Donald viene? Una anterior, Los la de tres- algo de los los una tres anterior a amigos. lo de los tres caballeros. A los Una tres. anterior, algo de saludos amigos, algo así. Que es cuando incluso el gobierno de Roosevelt Ujú. le pide a Disney hacer esta película como de buena voluntad, por decir, yo soy un buen vecino, entonces voy a apelar a mis vecinos los pobres. Ujú. Viene Donald, supuestamente, y conoce varios países, entre ellos México, Chile, Pepe, era Argentina, Pepe Perico, ¿no? Era Pato Donald. Pato Donald y José ¿No? Carioca. Carioca, que era El brasileño. sí, sí, Pero exacto. eso ya salen después. Al Antes, final, sí. precisamente en Chile, el personaje es un avioncito, pero así todo X. Se indigna este señor que ya era dibujante, crea a Condorito porque dice, es que yo tengo que hacer algo que represente mucho mejor a mi país, y no, nada más eso, agarra precisamente un cóndor, que es como muy emblemático de... Sí, de toda la zona de los Andes. Ujú, y pues de ahí surge Condorito. Pero Condorito en su primer número es... Es Alpes, güey. Nada más él quiere robarse una gallina porque tiene hambre, Ujú. se roba la gallina, pero antes de comérsela se arrepiente, la quiere regresar, y cuando la va a regresar al gallinero, lo agarra la policía y lo meten preso. Y de ahí empiezan, entonces se dan cuenta que pegó tanto y ya después lo meten en estos temas. Y es lo mismo para Chile, o sea, tratar los temas sociales, políticos, Ujú, ujú. todo. Una crítica. Una crítica Ujú. termina siendo Condorito, y pues también esta cuestión de que ya se Ya ligaban las después sí morras. era como el manga mexicano. Era un coquetón, No, chileno. no era como este. Bueno. Porque como tal, así las relaciones no, pero sí era como Sí, porque coquetón, así salía- como... Ajá. Sí, la novia de Condorito, que La novia de estaba Condorito. bien, muy bien, la novia de ¿Cómo no? Condorito, ¿no? Y hablando de las... de hecho, Condorito y Mafalda son consideradas Ujú, los dos Mafalda. personajes de historietas en español o hispanos más importantes en el mundo. De hecho, los ponen a la par de Snoopy, de Garfield, Ujú. en cuanto a historietas. O sea, a la par están Mafalda y Condorito. Y, Muy curioso. y Que Mafalda, es argentina. y Mafalda es argentina, pero aparte hasta, es que se me fue el nombre del creador, pero Kino. Kino, Ujú. también con todo el tema de crítica, pero cada uno con su perspectiva muy particular, ¿no? Ah, Entonces, sí. Mafalda sigue vigente, o sea, Ah, quizá, sí, güey. quizá ya no en el formato. Ya no, de porque de hecho impresión que el tenía. mismo Kino a los 90 dijo hasta acá. Ujú. Ya no siguieron haciendo Qué bueno. historietas, pero el personaje se mantiene Sí, y lo han explotado por todos lados. Así Y sigue deben siendo haber muy sido con los pero Simpsons. pero lo bueno es que mantiene, Mafalda sí mantiene esta cuestión de seguir siendo la niña progresista, Ajá, idealista. exacto. Sí, No es claro. rebelde nada más porque sí, es porque además es una niña que sabe mucho, o por lo menos se informa mucho Que en teoría es como inocente, pero Ajá. que te tira el... Y ella siempre con este deseo de la paz mundial, Ajá, de un mundo mejor, y lo sigue manteniendo. Y no los Simpson, que ya no se Sí, no, decepcionaron. ya se cambiaron de escritores y se fue al Todo caño se los jodió. Simpson. Pero yo recuerdo que mamá nos platicaba, inclusive mamá en algún cumpleaños no muy alejado, o sea, algo reciente, me regaló una compilación de Mafalda, bastante Órale, padre. Ujú, Qué padre. padre. Y por eso digo, sigue vigente, ya no en el Ujú. formato, en el original que salía, que era como una especie de tabloide, Ujú. pero ya Mafalda, a mi mamá siempre le gustó, le gustaba mucho Condorito, y también las historietas empiezan a entrar en un tema de contagio o de seguir una línea, porque ya es donde en Estados Unidos empieza a darse el cómic como tal y se empiezan a dar los superhéroes. En México surge un personaje El santo. es que uno fue el santo, porque el santo Pero el santo ya, permeó ajá. cine, las luchas, o sea, donde iba Arena a la que se presentaba el santo, pues era... El santo era el la- ídolo. Era el ídolo, ¿no? Ujú. Pero ya hablando de historietas, surge un personaje que es caballero con las damas, que es amable con los niños. Capulinita. No, ese es otro, yo les voy a contar una historia padre de Capulinita. No, surge Calimán. El séptimo hombre de la dinastía Cali, ni más ni menos. No, era que decía Calimán. que la mente, el poder de la mente. El poder de la mente, Todo sí. lo abdominal. Él era como Aquaman, pero porque
que Sí, y también. Era como el Doctor Strange. Ajá. O sea, Sí, ¿te das cuenta? sí, sí, sí. Era como un híbrido, digo, avanzado con la cultura pop estadounidense. Ujú. Sí tenía algo de Doctor Strange, ¿no? Tenía algo también como de Spider-Man, porque era como el vecino buena onda, ¿no? Batman. Ándale. Batman, porque sí también tenía varo, ¿no? O sea, Sí. tenía Ajá. como varios temas combinados, Calimán, que al final te das cuenta cuando un personaje se vuelve importante en la cultura pop de un país o del mundo, cuando ya sus frases, cuando ya marcas un estándar, ¿no? Es como, te das cuenta que en aquel entonces mi papá decía siempre, cuando había una dificultad, serenidad y Sí, paciencia. pequeño. Pequeño Solí, ¿no? Ujú. Entonces, o sea, se te queda, güey, porque cada que había un desmadrito, un show, algo, un pedo, mi papá era serenidad y paciencia. Mi papá también. Ah, Sí, entonces dices, claro. güey, Filosofía. Exacto, Filosofía. se vuelve una Filosofía filosofía, Calimán. güey. Sí, sí se olvida. Sí. Al día de hoy, inclusive, hubo una tienda de ropa, de estas que también han empezado a salir como franquicias, Ujú. que sacó una playera de Calimán, pero como con estoperoles. ¿A poco? Chingoncísima playera, o sea, neta estaba poca madre la playera chingona, acá, el grabado, poca madre. Me la pensé comprar, pero X o Z ya no la compré y cuando la fui a buscar ya no la Ya no encontré. estaba. Entonces, hay que- La sacó Ari Boroboy en un concierto del 90s Pop Tour. ¿A poco? Entonces te das cuenta, güey, que a lo mejor tú puedes decir, pues es que mi papá me decía la frase y a lo mejor nada más era un chiste local, o como dice Liz, ¿no? También su papá. Ujú. Pero donde te das cuenta que un cabrón, otro, Sí, manejan que el tema de Calimán. hicieron la dices, tendencia ahí. o No, sea, no, Calimán era nuestro superhéroe. Exacto, De era verdad. el superhéroe Ujú. mexicano. Era el superhéroe, pero curiosamente, como tal, no es ¿Cómo está? mexicano porque de repente era el origen, como que no sabían si era de este planeta, sino otros decían que era como de la profundidad de la Tierra. De la Sí. Atlántida. Y de hecho peleaba en todo el mundo, no nada más acá. De hecho, las películas De hay un. Tlaxcala. No, se madreaba con Con Tlahuicole, Tlahuicole. se daban acá. Mi Tlahuicole le ganaba. Ah, sí, yo Con creo su, que sí. con su, con su Con hojita chapa, ahí. con su chitita. No, es una Ya, hoja con su la que le cubrebocas. ponen. Ah, es una hojita, pero parece- Es una hojita. Entonces, de hecho, Calimán comienza siendo un programa de radio. Que esa es la Ajá, otra. Ajá, la otra. exacto. Y Es ya lo que iba se a dan decir. cuenta que a los 2 años, estamos hablando de los 50, por ahí, no, de los 60. Entonces ya después hacen la historieta y de hecho al inicio se llamaba Calima y tenía novia, o sea, era como una onda más terrenal, pero después se dieron cuenta que no, o sea, Eso no que pega, no, eso no iba va por ahí. con alguien Con tan los inmaculado, Jedis. con los Exacto. Jedi. Entonces le ponen al pequeño Solín, que es Ajá. un niño descendiente de faraones, además, supuestamente, según la Ah, historia. ok, entonces lo iba guiando. Entonces se iba Como el niño de guiando. cobre era. Ajá. Ajá, Haz de cuenta que le iba y les iba arrancando a su- súper bien, o sea, la verdad es que Sí. duró mucho tiempo. Mi papá tenía incluso sus colecciones de... Sí, puntualmente cada semana mi papá no se perdía. Yo me acuerdo que donde íbamos, o decía así de, ya nadie iba a entrar al baño, padre te amo, así de, ya nadie iba a entrar al baño. Y pues, no, porque sabíamos Y que yo se, voy a leer. llevaba su Calimán nuevo y su cigarro. Porque ahora me voy a echar. O por horas Todo sabíamos después que no lo de- veíamos. Después del pozole de hoy. Una 10 lucha mano a mano. Calimanes. 10 Estaba al Calimán. revés para usarlo de escritorio como Butters. Que usaba como escritorio en la casa del baño. Claro, También, ¿no ves yo que ya también avisé, ¿no? Yo por eso les Yo avisé. y de verdad preguntaba, padre, por favor, no me regañes por contar esta. No me regué. Decía, ¿ya no iba a ir al baño? No, ya fui. Ah, bueno, Órale. ahí vengo. Bueno. Su Calimán y su cigarro. Órale. Claro, para matar también Sí, pues, cualquier claro. rastro del pozole. Que tuviera Sí, como no alto. sé qué, no sé en dónde fueron a dar todo A lo mejor todos sus están guardados, Calimán. a lo mejor. Puede ser, porque Y fíjense eso, que ese sería un el otro día me tesoro, topé así. con una página de no sé, Sí, Facebook cada vez bastante. donde venden todas esas cosas. No, están carísimos, todos Sí, esos ya números ya. Ahora, que nos los traiga Alicia, así. No, te doy 10 no lo pesos. sé. Ándale. Chom, Ya lo vamos. Chom, haz el 1000 pesos. papeleo. Ajá, ándale. No lo sé, Rick. Es un Calimán original de 1965, el número 1, como el del hombre radioactivo. Y vamos a hacerle como en los Simpsons que lo compramos entre los tres y luego Ahora nos me toca a mí. peleamos. Ahora lo debo de ¿Por qué tener. lo debes tener tú? Ajá. Y luego te termina destruido. Ah, Ajá.
Así lo vamos a hacer Pero con el ese era el Calimán efecto número de 1. Calimán. La verdad Sí, es la que neta. marcó. Y se acuerdan que era en sepia, además no eran colores. Ah, no. Solo la portada era color, pero ya el interior, todas las hojas eran en sepia. Por ejemplo, este de Ríos de Igual entonces, en blanco y negro. son blanco y negro, nunca los hizo en color. producción. Muy pocas veces se llegaron a Bueno, imprimir en ahora, color. si ahora es caro, también yo creo que Era más era caro. Pero es que más además caro, ¿no? todo era más Mucho artesanal. caro. De hecho, hablando de Y estas para cosas, poder hacer más tanto, no te daba Sí, tiempo, no. porque era cada semana, ¿no? era cada Sí, semana. pues, Pero no. ahora imagínense que seguro este es de sus favoritos, el libro vaquero. Ah, pero sí, es te que iba a ahora sí ya decir. Bueno, pues entramos que ahí a... sale una colección, ¿no? Grande de el libro vaquero. Todavía lo hacen. Pero hay más, Pero, el camionero. Que las hizo Yique. El así soy sí, yo, sensacional de trailero. Sensacional de trailero. Sensacional de trailero. Ah, ese era el que decía yo, camionero. 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 Ah, Hoy está- andamos muy referencias Simpson. Sí. Para entender la mitad de este episodio, Sí, les vamos a véanlo, dejar sí. al final todas las referencias de De- los episodios de de los los Simpson que episodios, estamos hablando. Sí, Mm. pero el libro vaquero es muy curioso porque siempre fue la onda, aún lo hacen así, el logotipo del libro vaquero lo siguen Ujú. haciendo a mano. Ajá. Las portadas las siguen haciendo a mano con tinta china y todo, y ya el interior ya lo hacen digitalmente. Pero entonces hacer todo eso antes a mano, y bueno, obviamente ya después el tiraje. Ah, no, Pero es increíble que el libro vaquero lo siguen haciendo y Eso la no lo gente lo sabía. sigue comprando. Eso no lo sabía. Pero también, ya es como a fumarse ya un churrito más poderoso. También te das cuenta que hablaba mucho en aquel entonces, así como hoy traes un teléfono y a ver, iPhone, vale, ¿no? O sea, dices, le inviertes mínimo en tu, no sé si tienes o no tienes varo, pero le inviertes en tu celular. Ujú. Antes era ver qué traías en el bolsillo para saber Claro. también qué tipo de plática podría tener contigo. Sí, porque era muy ¿No? común aquí. Tenían hasta el tamaño justo. Ajá, Lo sí. traían aquí en Sí, la ¿no? bolsa de la... Entonces era O en el pocket. del, Claro. o en el de la O en el del pantalón. pantalón. Y, güey, o sea, te decía mucho, yo quiero pensar, porque tampoco he tenido esta plática con mis papás, por ejemplo, pero quiero pensar que como morro o como adolescente o ya como una persona adulta, valía mucho lo que veías que traía la otra persona en el bolsillo. Podía ser una mafalda, podía ser un Periódico. periódico, El periódico, claro. podía ser un Sopa de calimán, una sopa de letra, o sea, Sopa de pero caracol. hablando de podemos hablar de que también era un referente para saber con quién te querías juntar y con quién no, güey. El mil chistes. Ah, no. Crucigramas. Pero, o sea, si te hace, o sea, reflexión, estaba chingón, güey, que, o sea, como antes, este tema artesanal, sí te decía mucho con quién te juntabas, güey. Y que además, o sea, volvemos al tema, los dibujantes, ¿qué es lo que yo creo que la mayoría hemos visto? Algún documental, alguna nota acerca de cómo Stan Lee empezó a hacer los dibujos del Hombre Araña y demás. Bueno, en México, la verdad es que, como dices, sigue siendo artesanal en muchos Sí. casos el tema de la escritura, de la tipografía, del diseño mismo de las historietas. Ujú. Hoy, obviamente, pues con el tema de la digitalización y demás, pues bueno, ya se facilita porque tienes herramientas digitales, ¿no? Como la lab, etcétera. Pero hacer, por ejemplo, todo esto es a mano, o sea, esto no lo sacas de un machote, esto no lo sacas de De una computadora. esto es lo que estas personas, un Rius, un Kino, vaya, cualquiera de los que crearon estas historietas, Ujú. salió de acá y simplemente lo que su imaginación les daba, lo plasmaban Y así era. y era un tema artesanal, ¿no? Ujú. Entonces creo que todavía ahí radica todavía más de la riqueza de este tipo de cositas, ¿no? Que sí, que por cierto, hay un nieto de Gaspar Enaine, Ujú. Capulina. Ah, ya vamos a hablar de qué. Ya vamos a hablar de Capulinita, porque Capulina, como Calimán, no empezó siendo historieta. Ujú. Capulina, un actor que, por cierto, de Chignahuapan, De Chignahuapan, Puebla. ¿no? Ujú. Gaspar Enaine, junto con su compadre y gran amigo, Mancuerna de toda la vida, con Viruta, Señor Viruta. Que acaban peleando. protagonizaron una cantidad de películas impresionantes, ¿no? Ujú. A partir de ese distanciamiento con Viruta, la carrera de Capulina despega como solo. Solo.
y empieza a generar contenidos, por ejemplo, ya en la parte final de su carrera con el mismo Tinieblas. Ah, Con ese era Aluche, bueno, ¿se acuerdan? claro. Que salía, güey? O sea, y siempre lo rescataban porque pues, Capulina No, pues es que también tiene cara de Ese güey desmadre, ¿no? era como la Luisa Lane. Y llegaba, tenía las Sí, hembras porque salvando, Luisa Lane sí. en los originales. Ajá. Siempre tenía algún pedo y Superman. Ajá. ¿Qué? Eso es Pero era la estereotipo. ¿Qué reportera. estereotipo tan mal? Pero Capulina lo hacía después ya. La como Capulina, ella era como sin querer o era la pobre víctima. Ajá. Y Pero era Capulina se metía sí. en los De las pedos, peores, ¿no? sí, no y mames. salía Tinieblas con Aluche. Ah, sí. Pero antes de, o sea, en ese inter de cuando fue la superestrella del cine mexicano, en las películas cómicas y de espantos, ¿no? Como tipo También, Scooby-Doo, como tipo Scooby-Doo. Ujú. hasta que llegó a la etapa de Tinieblas y Aluche, hubo un inter donde las aventuras de Capulina Eran se los- publicaban. Y así se llamaba, Las aventuras de de Capulina. Capulina. Capulinita. Y después, Ujú. el tema era que, güey, no puedo meter la historieta. Se dieron cuenta que era un negocio. Era un negociazo, güey, Y lo mandas redúcelo chiquito. y hazlo Capulinita. O sea, ¿cómo un formato se volvió tan famoso en nuestro país por haberse simplemente Dale, reducido? ajá. Más o menos como un cuarto de carta. Ajá, un cuarto de Ándale, carta, más ajá. o menos. Y era lo que Y lo- cabía bien y aparte te da más reproducción, o sea, puede ser Claro, más. güey, porque aparte, lo mejor de Lo mismo este también canal de- de Facebook es que el nieto de Gaspar Enaine es el que tiene la colección de los Capulinas, de las aventuras y de los Capulinitas, güey. No manches. Y te qué habla de padre. fecha, o sea, está buenísimo si tienen la oportunidad de buscarlo para que vean, él mismo explica cómo se da esta evolución de las publicaciones, Ujú. quién hacía los textos, quién hacía Chespirito hizo varios textos para Capulina. Ajá, y quién ilustraba las historietas. Ujú. Entonces se volvió un hitazo, porque, o sea, era ver a ver qué desmadre hizo ahora Capulina. Ajá, y como ellos eran eran los reyes de la comicidad en ese momento, Y del humor blanco. del humor blanco, él decía. White chica. Precisamente en 1960 es cuando sale las primeras aventuras de Capulinita, Ujú. de Capulina. Y Y en todo los surge 80. porque hay un dibujante mexicano que, ¿se acuerdan ustedes que sobre todo estas películas de corte cómico, los pósters de las películas eran una especie de caricatura, los Ujú, caricaturizaban ujú. mucho. Ah, ya, Entonces claro. se dieron cuenta que a la gente les gustaba y un dibujante dijo, bueno, y que haz de cuenta que tú eres Capulina, yo soy tu amiga y te digo, oye, contáctame con Capulina porque quiero proponerle esto. Y al principio sí eran las aventuras de Capulina y Viruta. Ya después fue cuando eso sí, no. Pero ¿cómo al se principio sí pelean? sale, sí, y de hecho salían los dos, eran las aventuras de Capulina y Viruta, Ok. o Viruta y Capulina, Ujú. y ya después solo fue las aventuras de Capulina y luego el famoso las aventuras de Capulinita, que es donde aparece, ¿se acuerdan del abuelo Capuleto? Que está- Capuleto. Capuleto, que era también como muy famoso. Y entonces, así surge esto por los pósters y dijeron, pues a la gente, y a la gente le gustaba mucho. Claro. Y difícilmente algo pudo tener tanto éxito como lo dijiste, como Capulina, y no solo el grande, sino el formato chiquito. Entonces, Sí, o sea, que otra de las situaciones es que por desgracia, cuando reducen, no nada más es como ahora de ampliar, reducir, Ujú. tenían que cortar varios dibujos, se tenían que recortar, entonces sobre todo los creadores en ese momento no estaban tan de acuerdo porque decían que su trabajo pues lo estaban casi formato, ¿no? tirando a la basura porque tenían muchas veces que recortar o eliminar dibujos para que tampoco quedara tan extenso, tan grande el Sí, porque Capulinita. podía ser Capulinita así, pero así, No, güey, no. así no, una Ya no enciclopedia. era tan Capulinita, exacto. Ajá. Pero el mismo sí, nieto está. de Capulina menciona que el formato original de las aventuras de Capulina era un cómic estadounidense, o sea, Ujú. era un tabloide y tenía los famosos cuadritos, ¿no? O sea, a veces 4, 5, 6 cuadritos Con en una misma narrador y página, todo. ajá, con narrador y todo. Mm. Y después, ya al reducirse y volverse Capulinita, era una escena por cuadrito. Esto ya era más Entonces difícil, era más digerible. difícil. Bueno, más difícil para el dibujante. Más difícil para el dibujante, pero más Más digerible chamba. también porque, Sí, porque era una hojita rápido, y te lo podías rolar entre los cuates y entre los conocidos. Y, Ajá. aquí El Capulinita. ahí está. Entonces se vendía impresionante el Capulina. Siempre me acuerdo de Capulinita que salía Ujú. con su trajecito azul y la Ajá, camisa y la- negra. su gorrito, Y su su- sombrerito. Su sombrerito sombrerito roto. roto. Sí, no, siempre porque he de decir
decirles rápidamente que mi primer Circo. mi primer circo, no, ¿Sí? no, el circo Yo no. sí, yo sí Nunca vi me el gustó. circo de Capulina. Sí. Ah, Sí, claro, no, como el no, circo de no, Capulina, Aquí en ¿no? México, Sí. artista famoso de Había de comedia, Chilindrina. lo que sea. Chilindrina, Circo. Cepillín, claro. Exacto. Sí. No, bueno, mi primer trabajo El de Kiko, el Kiko fue... también tuvo. Ah, claro. Kiko tuvo circo, Sí. güey, sí. Pero yo fui al de Capulina. Ah, mira, muy Capulina bien, era muy bien. chido. Estamos muy orgullosos. La neta, no. Es que salía, güey, aparte salía. güey. Sí, claro, pues si no, qué chiste que vayas al ¿Y a circo poco de... neta iba a todas las presentaciones? Sí, güey, Pues es va que con es el un circo. Y van Pues a ya la no- gira Ah, la El bestia. circo es cuando ya no tenían trabajo en televisor, en Ujú. nada. para tener el tiempo Ah, de ya era de su... gira, imagínate. Ajá, ya se iban, era su negocio. ¿Qué hago? Un circo. Y todos, güey, pues, Chilindrina igual salía en su circo. güey. Y la neta ibas, pues ya no por el Por el elefante, espectáculo, o sea, sí, ibas claro. por Ah, vas por el el personaje. personaje. Bueno, Ajá, bueno, mi primer trabajo Esto fue en fue un el puesto de cine. revistas. Ajá. Y ahí precisamente teníamos los Capulinita. Pero estoy hablando que esto es en los 90, yo estaba en la prepa. Y teníamos los Capulinita y así, como dices, en una, pues en que un día una me echaba en sentada. una sentada. Ah, Y me sí, acuerdo güey. mucho que yo ahí fue donde empecé a leer, porque yo antes no tenía contacto porque mis papás no leían como esto del libro vaquero. Ahí yo empecé a leer todos Con esos. esos cuentitos. Pues estaba toda la tarde ahí, hacía mi tarea y después de hacer la tarea, porque salía de la prepa en la mañana, pues iba a comer a mi casa y de ahí me iba al trabajo. Y pues ya me sentaba a leer las revistas. Entonces ahí fue donde tuve el contacto con el libro vaquero. Y también se acuerdan ustedes del libro semanal. Sí. Ah, Que era era, como que novela, ¿no? era como el No, casos de la vida real, pero Ujú, ujú. el de mujer. Porque era sobre todo dirigido para las mujeres, Ah, ok. que también era en sepia, Ujú. no era colores, Sí. era en sepia. Ujú. Entonces me acuerdo, y ese sí era harto drama. Pero también era esta cuestión de seguir poniendo a las mujeres como, porque era así de, me acuerdo mucho de una que era así, eternamente coqueta. Entonces era como la rubia, así. Como la rubia. Pobre de la así de estas interesadas, así, como que siempre inyectarle a la mujer o maldad o que siempre, si no, porque si no es mala, entonces sufre de principio a fin, es como, no, o sea, no hay nada así como más de la vida real. Yo creo que No, también pues, a favor. Tiene que ser así para que llame la atención. Sí, no, claro, lo del libro vaquero, que era como nuestro western, precisamente, Ajá, era era nuestro, porque era eso, era de historias de vaqueros, pero a diferencia del western norteamericano, pues aquí era el vaquero que pues, siempre tenía que salvar a la buenota. Y de hecho todas las portadas tienen a una mujer, claro, todas tienen a una mujer ahí. No era Claro. si no era un buen Y ya casi con un libro pedacito vaquero. de... Claro, si no, no es un No, buen y libro la vaquero. camisa puede estar hecha ya un asco, pero justo había una franjita de la Así, camisa así. cubriendo la Exacto. tapita de Nescafé, Exacto. ¿no? O la tapota, ¿no? O la monedita. La moneda. La monedota de 20 10 pesos pesos. que ya va a salir la de 20. Ah, otra vez. Ya. No, mira. La Entonces, primicia. ajá, pero toda así, ay, me atacó un oso y justo aquí nada más. Sí. Oso, ¿no? Pero uno de los pros o de las grandes ventajas o de lo más rescatable que tenían cualquier historieta era que a final de cuentas te obligaba a leer. O sea, para el asiduo lector del libro vaquero o del semanal, o sea, si nada más te quedabas con el tema de ver los dibujitos, pues, No, y justamente, no le No, cachaba. tenías que leer. apenas, tenías que leer. apenas, Te ayudaba. bueno, no apenas, justamente Fomentaba la la lectura. lectura, en güey. una de estas páginas que te digo de las revistas, porque de repente entro, bueno, o de las historietas mexicanas, se ve que un chavo puso, bueno, no debe ser señor ahorita, que puso, ajá, Ya, un veterano. porque dijo, es que yo de chiquito aprendí a leer Gracias, precisamente ¿eh? con estas, Ujú. que porque él creció con sus tías Ujú. y las tías leían el libro semanal y él quería Ah, leerla, ok. pero al principio solo la ojeaba Por los dibujitos. por los dibujitos, y después ya quería aprender a leer para saber qué Entender. decían. Ah. Y por el gusto de las historietas, él aprendió a leer. ¡Qué padre! Era como- Ya Ya te ves, veías. hablara de lo que hablara, pues, pero al menos lo que dice. Era Y como sus Glass, hermosos como Glass que labios, bajaba ¿no? de su casa porque le dejaba el cómic su mamá en la banca. ¿Sí viste esta de Glass? Ah, sí. Ahí Sí. le dejaba Ah, el cómic, que le dejaba y su por- cómic. Yo salía, yo me hice malo, podía Ajá, leer. ajá. No, ese señor. Ándale. Samuel Aprende a Jackson. leer. Samuel L. Jackson. No, pero digo, el señor del... Ah, el otro. El que dijo que aprendí a leer por el libro por el semanal. libro A lo mejor al principio pues sí le costaba, ¿no?
Gozos, labios, despertaban, la lujuria. ¿Qué lujuria? ¿No? Jugoso. Pero aprendió a leer con eso, güey. Jugoso. ¿Sabes? Habrá tomado un juguito, un boing ahí. Otra historieta que se nos esté pasando. Sí, ahí va, fantomas. Fantomas. Estaba Fantomas. pasando fantomas. Fantomas, que era como una especie de... Yo siento que era como una especie de James Bond, pero de Robin Hood. Porque el güey robaba, pero para ayudar a los pobres, pero también lo hizo como por hobby. Porque a él no le faltaba, él no robaba por necesidad. Él robaba porque, así como, ay, no tengo nada que hacer, ¿qué hago? Voy a robar. Y se lo dejaba a los que no tenían. Pero andaba con una mascarita blanca, por eso era fantomas, pero andaba como de smoking, de traje. Ah, Entonces era ya, como, ya. te digo que era una... Yo siento que era como esta onda entre James Bond y ¿Cómo Robin se llama? Hood. Cato. Ándale. El el de los Avispón hijos. verde. Ah, el de David Avispón. Pong. También ves que era Nunca. traje, pero no. Nada más Ah, el su antifacito. antifaz. Nunca la leí. Ajá. Nunca la he tenido En tus manitas. en mis manitas. Entre tus manitas. Vaya, ni siquiera una referencia en internet, pero el nombre, Ajá. híjole, ¿lo has Sí. escuchado sí o Yo sí? lo, en sí, no, o alguna fíjate sí. que ese conversación? nombre lo vi la primera vez en el chat, en Latin Chat, ¿te acuerdas de esas? En el Y hi-fi. un chico se llamaba Fantomas. Fantomas. Así como La mitad de ahí. Fantomas. Fantomas. Qué chistoso, ¿no? Han de ser chistoso. amigos, ¿no? Ah. Fantomas. Hay muchos fantomas. Muy común ese. Ahí está, Fantomas. En algún lado, en alguna plática, algún tío, o sea, de alguna manera has escuchado el nombre, Claro. Ajá. ¿no? Aunque no lo O te hayas dicen que visto. ya andabas de fantomas, que andabas así como robándote cosas. Te Ah. decía también que andabas de fantomas. Pero que Ok. era como un ladronzuelo. Otra Bueno, pero referencia. era Otra buen referencia. pedo, ¿no? Pues Buen sí. pedo. Y otro que también, ese yo tampoco lo leí, pero fue muy famoso, Chanok. El indio Chanel. El indio Chanok, Chanok. que era un pescador o algo así, ¿no? También, pero ajá, Chanok. Ese sí yo, para que vean, él me pasó como tú con fantomas también. Que no- Sí, también lo he yo escuchado. Pero no es lo he muy visto. famoso. Ah, sí, Creo sí, que sí. estuvo película, ¿no? De Sí, Calimán hubo película. Fíjate que regresando de Calimán rapidísimo, es muy curioso porque el personaje lo crearon en México, o sea, es de México para el mundo. Ujú. Pero cuando hicieron las películas, hicieron dos. La primera se hizo entre México, la grabaron en México y Egipto, y la segunda en México y Brasil, pero el protagonista es canadiense. Ajá, No. el actor es Sí, canadiense. porque era para. Era Y su el niño, aspiración. y el que interpretó a Solín. Solín era un niño español. Cojones. Cojones, Era Luis Miguel. Luis ni de niño. Era Luis- Después de hacer las de con Lucerito. Ah, mi pierna. Ya nunca más. ¡Ay, mi pierna! ¡Me cortaron mi pierna! Y salía después con su bastoncito. Pues la verdad es que la variedad de historietas en México, seguramente se nos están escapando varias. Uy, bueno, ayúdenos. ¿no te tocó ver el fantasma? También en el. A mí El periódico, fantasma, sí, obviamente es pero gringo, es sí salía en gringo. la. Y la tira. es esta tropicalización que se dio también de Ujú, muchos personajes que ujú, aparecían ujú. en el periódico. Archie, Sí. Snoopy, Archie. Garfield, que nos llegan a Estados Unidos. Johnny Quest, cuando llegó Ah, también Johnny Quest, claro. también con Nickelodeon, no, era Con Cartoon. En Cartoon Network, pues también decía, y tiene mucho Johnny Quest, yo le encuentro mucho con Calimán. Tiene por ahí, El ¿verdad? zorro, ¿no? El zorro. El o sea, zorro, que yo creo que llanero nos da- solitario. el llanero solitario. Pero por eso- Son de acá. Nos da para hacer otro episodio porque también evidentemente pues con la cercanía de México a Ya de Estados cómics Unidos. de los chidos. ¡Ay! Ya vamos a ponernos serios. De White Sican. Ya vamos a poner varios. White Nos lo Chicans. creemos los güey. Ya La vamos a gente sacar bien. Lo comercial ya. Todavía me regañan. Lo mi mainstream. Superman acá. Lo ¿Qué? mainstream. Lo mainstream. ¿No? Ahí Lo que haremos, pega, lo que haremos otro capítulo. Pero ayúdenos también con sus comentarios Sí, a sí, sí. decirnos cuáles de las historietas que ustedes leían o que ustedes tenían o que llegaron a ver de morritos no se nos pasaron y no pudimos platicar de ellas. Igual y podemos hacer una segunda entrega cuando hagamos los La segundos segunda vuelta. las segundas entregas de los capítulos De que nos más. quedamos con pendientes. Ahí podemos meter sus recomendaciones y pues háganos llegar a través de nuestro perfil en Facebook. Ujú. Nos encuentran como el Rememberazo. Podcast, así. Exactamente, el Rememberazo Podcast.
Nos pueden escuchar a través de Spotify y en todas las plataformas en donde nos distribuye Anchor, en YouTube. Anchor, iTunes, Anchor, o Anchor. como le quieran decir. Ajá, iTunes, Podcast, Google Podcast y bueno, en video por supuesto desde En el YouTube. YouTube. Y gracias a todos los Entonces, que nos dejan comentarios, por cierto. sí. Siempre nos comentan en nuestros episodios, muy bonito. Y suscríbanse, también suscríbanse Suscríbanse. al channel. Denle Todos like. jueves de rememberazo, no se les Exacto, olvide, sí, puntuales. así como antes era jueves de pozole, jueves pozolero, ahora va a ser también jueves de rememberazo. Jueves de rememberazo. Así que muchas gracias por acompañarnos. Recuerden que este es el Jueves. único, exacto, es el único podcast que ustedes van a encontrar que nos trae recuerdos y experiencias de los 80, los 90 y los 2000. Ya lo iba a hacer. Joel Valencia, muchas gracias, pásenla muy bien. Liz Gómez. Fausto Carreto. Y nos vemos en la próxima entrega ya celebrando 10 entregas 10. de El Rememberazo. Rememberazo. Así que Sí. cuídense mucho y pásenla Una muy decena. bien. Pásenla bien. Bye, bye. Hola, amigos. Good.